Buenos días, voy a comenzar la prueba Fundamentos de base de datos relacionales. La prueba consiste en, dice, dado el siguiente modelo, aquí hay dos tablas de una relación mucho a mucho. Por lo tanto, la primera pregunta, crea el modelo, respeta las claves primarias por n tipo de datos. Entonces, como es una relación mucho a mucho, tengo que crear una tabla pivote. Entonces aquí está la tabla películas, tags, y me falta una tabla pivote. Aquí tengo todos mis comandos ya listos. Voy a copiar. Aquí también tengo mi base de datos ya hecha. Ya estoy en el Query Tool. Voy a pegar aquí. Entonces básicamente hago la creación de la tabla películas con sus campos identidad, nombre y año. Están los tipos de datos y su primary key. También está la tabla tags, también ID tag con la primary key ID y la creación de la tabla pivote que le llamé películas tag. Aquí está el ID, la primary key de esta tabla y también el ID de la película, que hago la foreign key de este campo haciendo referencia a la tabla película, y luego lo mismo con el ID tag, que hago referencia con el ID de la tabla tags. Entonces voy a ejecutar esto. Ahí se ejecutó exitosamente. Luego la pregunta 2 dice insertar 5 películas y 5 tags. La primera película tiene que tener 3 tags asociados y la segunda película debe tener 2 tags asociados. Entonces aquí tengo mis registros, voy a copiar, lo pego acá. Entonces hago el insert de los valores en la tabla película con su campo ID, nombre y año. Ahí están los 5 registros, los 5 tags y también los registros para la tabla película tag con su ID de la película y de tag. Entonces voy a correr esto. Ok. Luego la pregunta 3 cuenta la cantidad de tags que tiene cada película. Si una película no tiene tags, debe mostrar 0. Entonces aquí voy a copiar y voy a pegar acá y le señalo que seleccione, bueno, aquí la tabla película la nombré como P, entonces seleccione de la tabla película su campo ID, su campo nombre, que cuente de la tabla películas tag, el del campo ID tag que lo cuente, y que esta función hace que si hay un valor en nulo, que devuelva 0, y lo nombro como cantidad. Entonces hago un left join con películas tag, la nombro como pt, donde p películas con su campo de identidad sea igual a la tabla, al id película de la tabla películas tag, agrupado por el nombre y por la película id. Selecciono esto, lo ejecuto y efectivamente me trae el requerimiento de la pregunta 2. Dice que la primera película tiene que tener 3 tags, la segunda película debe tener 2 tags. Ahí están los tags. Ahora yo quise en la película con ID 4 y la película con ID 5 agregarle un tag, pero efectivamente hay una película que es esta que no tiene ningún tag asociado y ahí se muestra. Esto sería por este tipo de modelo. Luego pasamos al siguiente modelo. Ok, y dice básicamente que tengo que crear tres tablas porque una relación mucho a mucho. Entonces esta es la tabla pivote, entonces está la tabla de preguntas, usuarios y respuestas. Entonces la número 4 dice crea las tablas respetando los nombres, tipos, claves primarias, foráneas y tipos de datos.
Entonces aquí tengo el script con todos los comandos ya listos, lo copio, lo pego. Entonces lo mismo, creo la tabla pregunta, la tabla usuario, la tabla respuesta, con sus campos, ID como primary key, pregunta varchar, respuesta varchar. También usuario lo mismo, ID, nombre, edad entero. Y creo la tabla pivote, respuestas, con su primary key ID, la respuesta también. Y la foreign key ID usuario de tipo entero, referenciando a la tabla usuarios con su campo ID. Y lo mismo para la tabla, para el campo ID pregunta, que es la foreign key, referenciando a la tabla preguntas, su campo ID. Entonces voy a ejecutar esto y luego voy a seguir. Dice, agrega 5 registros a la tabla pregunta, de las cuales la primera pregunta debe ser contestada correctamente por 2 usuarios, la pregunta 2 debe ser contestada correctamente por 1 usuario. Los otros 2 registros deben ser respuestas incorrectas. Entonces aquí tengo las 5 ya preparadas, la copio, la pego. Entonces efectivamente aquí tengo los valores para la tabla preguntas. Aquí están la pregunta y la respuesta correcta. Luego los 5 registros para los usuarios con su ID, nombre y edad. Y luego de la tabla respuestas, ID, respuesta, ID usuario, ID pregunta. Entonces la primera pregunta tiene que ser contestada. La primera pregunta tiene que ser contestada correctamente por 2 usuarios diferentes. Están los 2 usuarios. La segunda pregunta tiene que ser contestada correctamente por un usuario. Y los otros 2 usuarios tienen que contestar incorrectamente. Entonces aquí están las respuestas incorrectas para la pregunta 2 y para la pregunta 5. Voy a seleccionar esto, le voy a poner play. Ok, luego para la pregunta 6 dice, cuenta la cantidad de respuestas correctas totales por usuario. Por usuario, o sea, que tengo que agrupar por usuario. Entonces copio, pego y digo seleccionar, bueno, de la tabla usuarios, desde la tabla usuarios como U, inner join de la tabla respuestas como R. Entonces digo que de la tabla respuesta, de la tabla respuesta selecciona el campo respuesta. Aquí lo mismo, y le digo que de la tabla usuarios el campo nombre. Esto es para ver la respuesta y el nombre del usuario que contestó esa pregunta. Entonces hago un inner join en donde el usuario ID sea igual al R ID usuario. Y hago de nuevo un inner join con las preguntas como P, en donde R y de pregunta tiene que ser AP, tiene que ser igual a P el campo ID, agrupado por la R de la tabla respuesta en el campo respuesta, de la tabla pregunta la respuesta correcta y del U nombre, teniendo que la tabla respuesta, el campo respuesta tiene que ser igual al campo respuesta correcta de la tabla preguntas. Entonces ejecuto esto y como me dice que tenía que agrupar por usuario, aquí están los usuarios que contestaron correctamente las preguntas. Entonces un usuario contestó correctamente la 4 y Juan y María contestaron correctamente la pregunta. Luego dice, por cada pregunta cuenta cuántos usuarios tuvieron la respuesta correcta. Entonces este se centra entonces en la pregunta, no en el usuario. Entonces voy a pegar aquí, es básicamente lo mismo que la anterior, solo que aquí lo cambié por la pregunta, para agruparlo por la pregunta y no por el usuario.
Voy a ejecutar esto. Entonces, la pregunta ¿cuál es el resultado del modo? Lo contestó bien un usuario. Y la pregunta ¿cuál es la capital de Francia? Lo contestó bien 2 usuarios. Luego dice implementa borrar en cascada. Ok, para borrar el usuario, claro, a la tabla de respuestas para borrar un usuario. Entonces, lo traigo por acá. Entonces digo alterar tabla respuestas. Ahora, elimina la restricción. Esta restricción y esta restricción se toma de acá. Lo voy a mostrar. Respuestas de del ID usuario forense. Entonces tomo esto y lo traigo para acá para señalar que esa es la restricción que hay que borrar. Y añado otra restricción llamada de esta forma: foreign-key ID usuario, referenciando la tabla usuario con su campo ID, y le pongo on delete cascade. Y con esto voy a poder borrar un usuario sin que me salte un error por la tabla de respuestas. Lo ejecuto, se borra y hay que borrar un usuario para verificar que esto sí se haya cumplido exitosamente. Entonces digo borrar de la tabla usuarios donde su ID sea 1. Entonces de la tabla usuarios debería borrar este registro con este comando. Lo ejecuto, efectivamente se borró, pero vamos a verificar y efectivamente aquí borró el primer registro con el usuario de ID1. Luego dice crea una restricción que impide insertar usuarios menores de 18 años en la base de datos. Entonces aquí tengo el comando, lo copio, lo pego. Entonces le digo que altere la tabla de usuarios agregando una restricción llamada check edad, que chequee que la edad sea mayor o igual a 18 años. Si yo intento insertar un valor, un registro que sea menor a 18, voy a ponerla también 17 años, me va a lanzar un error. Me lanzó el error porque no cumple la restricción de check edad. En cambio, si yo le pongo 18 años, lo deja y verifico y efectivamente me agrega ese nuevo registro. Luego me dice la última pregunta: altera la tabla existente de usuarios agregando el campo email con la restricción de único. Entonces lo tengo aquí ya, lo copio y lo pego. Entonces digo altera tabla de usuarios agregando la columna email de tipo varchar de 100 caracteres máximo de tipo único. Esto lo ejecuto, lo voy a mostrar. Aquí está el campo email con sus respectivos números, y también si llego aquí y veo la tabla de usuarios, efectivamente aquí hay un campo con una restricción de tipo único que es el email. Eso sería. Muchas gracias.